para la palabra? So, how many of you set goals for the new year? ¿Cuántos tienen metas para el año nuevo? It's a good thing. Y eso es algo bueno. So most people set things, they say like God first, La right? gente suele decir primero Dios And say family, y entonces familia, ministry, entonces ministerio, career, la carrera, finances, las finanzas. all good things. Todas son cosas buenas, But that's not really accurate according to the Word of God. pero en verdad, conforme a la palabra de Dios, eso no está correcto. Because God has a principle Porque Dios tiene un principio. that all things En todas las cosas must be God first. tiene que ser Dios el primero. So it should be God first. Entonces Dios primero, God first in family. Dios primero en la familia, God first in business. Dios primero en el negocio, God first in ministry. Dios primero en el ministerio, God first in finances. Dios primero en las finanzas. It's the principle of first fruits. Es el principio de las primicias. Because when God is first, Porque cuando Dios es primero, it means that whatever is first significa que lo que sea que esté primero governs the destiny of what is left. va a gobernar el destino de lo que quede. It sets the order. Eso va a establecer el orden. The Bible says La Biblia dice in Psalm chapter 11, en Salmos capítulo Verse 11, 3. versículo 3, if the foundations be destroyed, que si los fundamentos quedan destruidos, what can the righteous do? ¿qué harán los justos? So the word foundations Entonces la palabra fundamentos means basis. significa la base. So if the basis Entonces si la base is destroyed, es destruida, what will those even in right standing with God do? ¿qué podrán hacer aquellos aún los que estén a cuentas con Dios? So we know that for salvation. Y eso lo sabemos para la salvación. In other words, En otras palabras, it says if we build our life on Christ, the si solid nosotros rock, edificamos nuestra vida en Cristo, la roca sólida, when the rain comes, cuando venga la lluvia, when the wind comes, cuando vengan los when vientos, the storm comes, cuando venga la not tormenta, if but when. no si viene, sino cuando vengan. It says when those things happen, Dice, cuando ocurran if estas you are cosas, built on the solid rock of Jesus si Christ, usted está edificado en la roca You firme will que es Jesucristo, stand. usted queda parado. but all other ground is going to be sinking sand. Pero toda otra tierra va a ser como algo que da piso, que nos Jesus sostiene. Christ Jesucristo Is the way, es el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. He is the only way. Él es el único camino. There is no other. No hay otro. He is the truth. Él es la verdad. Amen. Amén. So if the righteous Entonces, si los justos do not have a foundation, no tienen un a fundamento, basis, una base, then it says that it will be destruction. entonces dice que viene destrucción. So what is the foundation? Entonces, ¿cuál es el fundamento? The principle of first fruits. El principio de las primicias. I want you to hear me, Quiero que usted me oiga, because first fruit is more than just an offering. porque primicia es más que dar una ofrenda. It's inclusive of that, Incluye eso, but it's a principle, pero es un principio. because God lays claim Porque Dios reclama to all first. todo lo que sea primero. So there is a first fruit season, Entonces hay una temporada de a first primicias, fruit feast, hay una fiesta de a primicias, first fruit offering. una ofrenda de primicias. Jesus is the first fruit of many brethren. Jesucristo es la primicia de muchos hermanos. There's many things the Bible says is a first fruit. Hay muchas cosas que dice la Biblia son una primicia. And God says first are very important. Y dice Dios que lo primero para Él es muy importante. The Bible says my people perish because of lack of knowledge. Dice la palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Sometimes it's not that we're doing something wrong. Y a veces no es que estemos haciendo algo mal, We're not doing enough of what is right. sino que no hacemos suficiente So lo que está today, bien. Así que hoy I declare yo declaro your life que la vida is suya going to come in divine alignment. entra en un alineamiento divino. The spirit of poverty, El espíritu de lack, pobreza, de escasez, de disease, enfermedad, death, de muerte, hell, de infierno, the grave, la tumba, generational curses maldiciones are going to be generacionales broken quedan rotas in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Somebody shout Que amen. alguien grite amén. So Matthew chapter 6, let's start there. Así que vamos a empezar entonces In verse 6, Mateo 6, or in versículo, chapter 6, capítulo 6, verse 25 through 34, versículos 25 al very 34. familiar portion of scripture. Una escritura muy conocida. I'm going to read it and then you can read it, okay? And I'll kind of go up until we get to around 33, all right? So therefore I say unto you, take no thought,
which means don't be over anxious for anything. Dice que no pienses, es decir, no te preocupes demasiado For your life, por la vida tuya. what you're going to eat, Lo que vas a comer, what you're going to drink, lo que vas a beber, what you're going to wear, lo que vas a vestir, what you'll put on. lo que te vas a poner. Is not life more than the body and the raiment? ¿Acaso la vida no es más del cuerpo, el vestido? And he goes on and says, behold, the fowls of the air, they don't sow and they don't reap, but I take care of them. Y sigue diciendo luego que entonces las aves del cielo que no siembran, no cosechan, pero yo cuido de ellas. He says, why are you concerning yourself with all these Y things? pregunta entonces ustedes por qué se preocupan tanto de estas cosas. Consider the lilies of the field, Consideren los lirios de los valles, how they grow and they don't toil, cómo crecen y florecen, and they don't spin. y ellos no tienen que trabajar. And yet I say to you, Pero yo os digo that even Solomon in all his glory que aún Salomón en toda su was gloria not arrayed like these. no se vistió jamás como una de estas. So wherefore God Entonces Dios says dice, that, O ye of little faith, vosotros de poca fe, take no thought. no os preocupéis, Take no thought no os afanéis of what you're going to eat, de qué van a comer, what you're going to drink, de qué van a beber, how you're going to be de clothed, cómo se van a vestir, where you're going to live. dónde van a vivir. For the Gentiles seek after all these things. Porque los gentiles buscan tales cosas. People who are not even in covenant with God. Gente que ni aún tiene pacto con Dios. For your heavenly Father Pero vuestro Padre Celestial knoweth lo sabe. that you have need. Él sabe que tienen Of all these necesidad things. de todas estas cosas. Now, can we get real with each other? Ahora, podemos ser francos el uno con el otro. How many of you have ever gotten anxious? It says, be not anxious or overly concerned. How many of you have ever got anxious about how am I going to pay my mortgage? How am I going to take care of my rent? Or how am I going to get that car? Or about my clothes? Or how you're going to take care of your everyday needs? Aunque ahí dice no os afanéis, ¿cuántos en verdad, si hablamos la verdad, nos hemos afanado de cómo vamos a pagar la hipoteca, cómo vamos a pagar el alquiler, cómo vamos a comprar las cosas, cómo vamos a hacer? But God's word, which cannot fail us, Pero la palabra de Dios que no nos puede fallar, says we're to take no thought. nos dice que no nos afanemos, We're not to be anxious about it. que no deberíamos estar ansiosos al So respecto. what's the answer? Entonces, ¿cuál es la respuesta? I'm glad you want to know. Qué bueno que lo sepan. It says in verse Qué 33, bueno que quieran saber en el versículo but 33. seek ye first Mas buscad primeramente the kingdom of God el reino de Dios and his righteousness, y su justicia and all these y things, todas estas cosas. where you're going to live, ¿Dónde vas a vivir? how your business will make it, ¿Cómo lo vas a hacer en el how negocio? your family will make it, ¿Cómo la familia va a how sobrevivir? you'll be clothed, ¿Cómo nos vamos a vestir? how you'll drive to church, ¿Cómo vamos a manejar a la iglesia? how ¿En you'll qué? put gas in the car, ¿Cómo echamos gasolina? all these everyday concerns. Todas estas preocupaciones del diario Seek ye vivir. first. Buscad primeramente. Seek ye first Buscad the primeramente kingdom of God el reino de Dios and his y righteousness, su justicia. and all these Y things todas estas will cosas be added to you, os serán añadidas. which means to place additionally, Lo que significa que se lo ponen de manera adicional. to repeat, Para repetir. to increase in your life. Aumentado en su God vida. says, I will increase all these things, Dice Dios, soy yo quien and aumenta I'll todas estas add cosas. these things additionally. Yo te añado esto también. So he says, take no thought Y entonces dice, no te afanes for por tomorrow, el mañana. for tomorrow is sufficient for itself. Porque ya el mañana viene con sus propios afanes. Now I'm going to read you the message version. Le voy a leer ahora de la versión It mensaje. says, what I'm trying to do here Dice, lo que quiero hacer aquí is get you to relax. es hacer que usted se relaje. Slap somebody a high five. Dale un 5 en alto a alguien. Say, chill out. Dígale, tranquila, relájate. Say, take a chill pill. Dígale, mira, tómate la pastillita de What I'm relax. trying to do here Lo que quiero hacer aquí is get you to relax. es lograr que usted se relaje. To not be so preoccupied with getting Que no ande tan preocupado de ver cómo usted va a obtener. so you can respond to God's giving. Para que usted pueda responder a cuando Dios a usted le da. Now here's the key. Ahora mire la clave. People who don't know God La gente que no conoce a Dios and the way He works, y la manera que Él trabaja, this is y key, esta es clave, fuss over these things. se preocupan por estas cosas. He says, but Dice, pero
You know God. Ustedes conocen a Dios. So steep your life Entonces sumerjan in su God vida reality, en la realidad de Dios, God initiative, de la iniciativa God de Dios, provisions. la provisión de Don't Dios. worry about missing out. Y no se preocupen que se les va a ir You'll algo. find that all your everyday human experiences will be met. Que van a notar que todas sus experiencias de necesidad diaria van a estar suplidas. So he says, people who don't know God Entonces dice que la gente que no conoce a Dios are the way he works, o no conocen la manera que Él opera, fuss over these things. se preocupan por estas cosas. So watch this. Ahora mire esto. If you find yourself fussing Si usted se encuentra en esa preocupación over what am I going to wear, how am I going to afford my mortgage, how's my business going to make it, how are we going to eat, ¿cómo me voy a vestir? ¿Cómo el negocio va a salir con bien? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Cómo vamos a comer? it either means you don't know God Eso significa o usted no conoce a Dios or you don't know how he works. o no conoce cómo es que Él trabaja. So what I most often find Entonces lo que yo casi siempre is encuentro, people in church la gente en la iglesia love God, aman a Dios, but they don't understand how he operates. pero no entienden cómo es que Él opera. Because God's ways Porque los caminos de are Dios not man's ways. no son los caminos del hombre. When God gets ready to raise you up, Pero cuando Dios se prepara para you levantarte, usually go down first. por lo general le toca a usted bajar primero. When God wants to bless you, Cuando Dios te quiere bendecir, he usually asks something from you. casi siempre le pide algo primero. God's ways Los caminos de Dios are not man's ways. no son los caminos del His hombre. thoughts are much higher. Para ir hay mucho más. His ways are much Sus higher. caminos son mucho más arriba. So God Entonces wants Dios to reveal to you quiere revelarle the essential, lo the esencial, foundation lo to fundamental build a life, para edificar una vida, to build greatness. para edificar grandeza. Because God Porque Dios lays claim tiene un to reclamo all first. para todo lo que sea primero. C.S. Lewis C.S. Lewis said when first things are first, dijo cuando lo primero es lo primero, second things are not suppressed, lo segundo no queda but they anulado, are increased. sino que aumentan. So God's answer Entonces la respuesta de Dios is but seek ye first es buscar the primeramente kingdom of el God. reino de Dios. So we have to know what that Entonces means. tenemos que entender qué significa eso. Seek is not like hide and go seek find. Buscar no es como ese juego donde los niños se esconden y hay que The word encontrarlos. seek Esa palabra buscar means to worship. significa adorar. It is from a Latin word Es de una palabra en el latín of worship, que es una palabra que dice de and it means to adoración, build a life que significa edificar una of vida honor de honra, that denotes value, que tiene que ver con that valor, denotes worth que da a entender valor and reverence. y reverencia to God. para Dios. So seek, Entonces buscar, worship, adora, build a life of honor, edifica una vida de build a honra, life that denotes his worthiness, edifica una vida que da a build a lucir life of value, que Él es digno, que tiene una vida de build a valor, life of reverence. edifica una vida de reverencia. First, Primero, everybody say primero. díganlo, first, Say primero, first. diga, primero, Seek first, buscad primero, worship, adoración, build a life of honor, edifica una vida de honra, Reverence, de reverencia, value. de valor. foremost, Lo primero, first in time, primero en el tiempo, first in place, primero en lugar, first in order, primero en orden and first in y importance. primero en That's importancia. what that word first means. Eso significa la palabra primero. So build first, Entonces edifica primero, denote and build a life da a entender, edifica of una God's vida worth, del valor of de God's Dios, value, del valor que tiene Él, of God's de reverence, la reverencia de Dios. foremost, Primeramente, first, primero, in time, en tiempo, in place, en lugar, in order, en orden, and en importance importancia, for the kingdom of God. porque el reino de Dios, God, Dios, for who He is Él por quien Él es and the way He does y things. la manera que hace las So cosas. seek first the kingdom of God. Entonces buscar primeramente el reino de Dios, Worship first adóralo primero, and foremost antes que nada, of order en orden, and importance, importancia, God Dios and His way of y doing su things. manera de hacer las cosas. And then all these Y things entonces todas estas cosas will be added to you. serán añadidas a So usted. how do I seek God? Entonces, ¿cómo voy a How do buscar a I Dios? worship Him first? ¿Cómo le adoro primero? Through the Word, A través de la palabra, through a prayer, través de la through oración, spending time with Him, el pasar tiempo con Él, through serving, a través del servicio, Through fasting, a través del ayuno, through giving, a través del dar, through dedicating to a God través de dedicarle a what Dios belongs to Him. lo que le pertenece a Él.
If people don't know God Si la gente no conoce or a the Dios, way He works, o no conocen la manera que they opera, fuss over these things. entonces se preocupan por todas estas cosas. Complaining Se quejan. is a symptom Y eso es un síntoma that you don't know how God de que functions. usted no conoce cómo Dios opera. Oh, I'm helping somebody. Oh, estoy ayudando a alguien con The esto. more we know God, Mientras más conozcamos and a how Dios He operates, y cómo Él opera, the stronger our faith becomes, más fuerte será nuestra fe and the better your life comes. y mejor va a quedar su vida. So faith comes by Y hearing, entonces la fe es por el and oír hearing by the Word of y God. el oír la palabra de Dios. The Word reveals to you La palabra le revela who God is quién Dios es and how He does y things. cómo hace las The cosas. Word is flawless. La palabra no tiene and falla. perfect. Es perfecta. It is true. Es verdad. Psalm 17:4, Salmo 17:4 concerning the words of men, dice tocante las palabras del by the hombre. words of thy lips, Dice por la palabra de tus I labios have kept myself yo me he guardado from the path of the destroyer, de las sendas de los violentos, from the spirit of the waster, del espíritu de aquel que viene from a the spirit malgastar, of destruction. del espíritu de By destrucción. speaking your word, Al hablar tu palabra, I have kept myself yo me he guardado from destruction. de la destrucción. Psalm 119, Salmo 119, verse 105. versículo 105. Your word Tu palabra is a lamp unto my feet es lámpara a mis pies and a light unto my y path. lumbrera mi camino. Psalm 119, Salmo 119, verse 11. versículo Thy 111. word Dice, tu palabra have I hid in my heart, he guardado en mi that I corazón might not sin against you, para no pecar contra that ti, I el might not 11, miss the mark. para no perder y errar el blanco. Isaiah Isaías 55, 55, verse 11. versículo The 11. word Dice la will palabra, not return void, no regresa al but it vacío, will prosper sino que prospera, that which it is sent unto. cumple el propósito. Heaven and earth El cielo y la shall tierra pass away, pasarán, but the word pero la palabra shall remain forever. no pasará, permanece para siempre. Psalms Salmos 138, verse 2. 138, versículo 2. I bow down toward your holy temple Me postraré hacia tu santo monte and will praise your y name alabaré tu nombre for your love por tu and for misericordia your y faithfulness. tu fidelidad, For you have exalted above all things porque has engrandecido sobre Your todo name. tu nombre, your name tu nombre and your word. y tu You palabra have exalted la has exaltado above cancer, sobre el cáncer, above generational curses, sobre las maldiciones above poverty, generacionales, sobre la pobreza, above sickness, sobre la enfermedad, above disease, sobre la dolencia, above death, sobre la muerte, above hell, sobre el infierno, above the grave. sobre la tumba, Your name tu nombre and your y word. tu palabra. There is a name Hay un nombre that is greater than que es cancer. mayor que el cáncer. There is a Hay name un nombre greater mayor than a demonic que stronghold. cualquier There's fortaleza a demoníaca. Hay un name nombre greater than más Jezebel, fuerte que Jezabel, greater than más Abaddon, fuerte que Abraham, greater than Satan, más fuerte que greater than Satanás, Beelzebub, más fuerte que greater Belzebub, than poverty. más fuerte que la His pobreza. name Ese nombre is es Jesus, Jesús and His y su name nombre and His word y su valor is exalted es exaltado above all things. sobre todas las When I cosas. know God Cuando conozco a and I Dios, know His word, cuando conozco how su He palabra, operates, cómo Él opera, then my life y en mi vida comes into divine order. entra un orden divino. Somebody say Que amen. alguien diga amén. So we must Entonces tenemos make His presence, que hacer que su presencia, person, su persona, His purpose, su propósito our priority. sean nuestra So prioridad. there are three very important things you have to Hay understand. tres cosas muy importantes que usted tiene que entender. From Genesis to Revelation, De Génesis a Apocalipsis. because this is the infallible Word of God, Porque esta es la palabra the infalible de inerrant Dios. Word of God. La palabra que sin error. It's called sacred secrets. Estos son los sagrados secretos. It's the mysteries of God Estos son los misterios that de can Dios. only be revealed Que solo pueden ser not by revelados. flesh and blood, No por carne ni but by sangre. the Spirit of God. Sino por el Espíritu de So Dios. may your eyes be open Así que sus ojos and sean your ears abiertos. be open Que sus oídos sean according to abiertos. Proverbs 20. Conforme a Proverbios 20. So the Word of God, Entonces la palabra de Dios, from beginning to end, del principio al fin, has three very important things. tiene tres cosas muy importantes. The patterns of God, Los patrones de Dios, the principles of God, los principios de Dios and positioning. y las posiciones. You have to understand these. Usted tiene que entender esto. So when you look at principles, Entonces cuando usted mira a principios, a principle principios is a fundamental truth es una verdad fundamental, or fundamental law una ley fundamental upon which others are based. sobre la cual otras se basan. So a Entonces, principle un principio is like
love God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor likewise. Es como decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, y amarás a tu vecino como a ti mismo. A principle Es un principio, is a law. es una ley, It's a truth, es una verdad. which all others are based on. Y todo lo demás se basa en ello. This is important. Number 2 Y is esto a es pattern. importante, el número 2, un patrón. Is the divine, Es lo divino, accurate order and arrangement es el orden certero y divino de Dios, of things. de las cosas. So God has an order. Entonces Dios tiene un orden. So I need a family. Give A me ver, una a family real una quick. familia, alguien que esté aquí I con su need a familia. husband, a wife, a kid, real A ver, quick. un esposo, una esposa y su hijo o su Amen. hija. A ver, Right up here. cualquiera. Give me a family. Alguien que está con su familia, capaz. Okay. Okay. Come on, come on. Mire, aquí están Vámonos, ustedes. vámonos. Come on, come on. Amen. Amen. Bien, bien. So, divine order. Orden divino. Now, she might be prettier. Puede que esta sea más bonita. She might be smarter. Puede que sea más inteligente. She might even make more money. Puede que hasta gane más dinero que él. But he is the head of this house. Pero de esta casa, él es la cabeza. When you get up here and you try to rule in the front, Cuando tú quieres venir aquí There y is quieres disorder in your gobernar, household. frente a ellos hay desorden en esta casa. if you try to rule over your husband, O si usted there's trata disorder in your household. de gobernar a su esposo, también hay Now, desorden en la when there is casa. disorder in anything, Y cuando haya desorden en cualquier church, cosa, en la iglesia, a family, en una familia, finances, en las finanzas, your personal life, en su vida the personal, Bible says dice la Biblia that where there is strife que donde hay contiendas and confusion, y confusión, confusion means disorder. y confusión significa desorden, There is every evil work. también hay toda obra mala. So the order Entonces el orden right now ahora of leading del liderazgo, is you can be very strong y opinionated. usted puede tener unas opiniones muy You fuertes, can be very strong. y usted también puede ser muy fuerte, But he niña. is accountable before God for the final say. Pero el que tiene que rendir cuentas ante Dios por la He is última decisión accountable es to él. cover you. Él tiene He que is cubrirles. accountable to cover you. Tiene que dar cuentas por cubrirlas a las dos. Now God gives one grace in this. Ahora Dios da una gracia en este If tema. he's not saved Si él no es salvo and he's walking outside of God, y él está caminando fuera de the Dios, saved wife entonces la esposa que sí es salva, can then entonces ella choose to stay in this family. sí puede escoger quedarse con And él en la familia, spiritually, pero Grab your espiritualmente, daughter. agarra a la hija, Spiritually, espiritualmente, You will cover him ella es la que lo if you cubre a choose to él, stay. si es que ellos se quieren quedar And, juntos. and you were to, now it's a hard thing because she has to walk in extreme humility. Ahora, pero eso es difícil porque ella va a tener que caminar en una humildad extrema. And even if he's acting like the devil, Aunque él se comporte como todo un diablo, she still has to treat him like the king. ella tiene que seguir tratándolo como si fuera un rey. You know every man has two people in him. Usted sabe que todos los hombres tienen dos personas atrapados dentro Don't de get él. mad at me, I'm at home, Por right? favor, no se moleste que estamos aquí en casa, Every ¿verdad? person has two people in him. Toda persona tiene como que dos seres dentro de él. A king and a fool. Un rey y un tonto. The one you talk to is the one that responds. Y a la persona a la cual usted le hable, esa es la persona que va a You salir. talk to the king. Si usted se dirige al rey que tiene por dentro, You talk to the man of God. si le habla al hombre de Dios que él lleva por dentro, We all have flesh and spirit. porque todos tenemos carne y We espíritu. all have Simon and Peter. Todos tenemos un poco de Simón y de Pedro. Amen? Amén. So, when he's saved, Cuando ya él es salvo, he covers your household. entonces él cubre la Now, the casa. Bible Ahora says dice la Biblia that where there is faction, que donde hay divisiones, facciones And confusion. y confusión, a strife, a pulling away, hay contienda, una separación and disorder. y hay So, desorden. though he's saved, she's taking lead. Watch. Aunque él es salvo, ella se levanta como la líder. Then there's every evil work. Entonces allí hay toda obra So mala. now- Entonces ahora, Because they created disorder in their family, porque ellos han creado un desorden I'm en su just familia. pretending, Esto okay? estamos diciendo, no Because que they sea. created disorder in their Porque family, ellos han creado un desorden en su familia. Satan has legal access Satanás tiene un acceso legal to come in, a entrar, not just to her, pero no solamente a Not ella, just to him. no solamente a él, not just to her, ni solamente a ella, la hija, but generations down that haven't even been born yet. sino a generaciones que aún no han ni nacido. Because
In heaven, Porque en el cielo it is a court of law. es una corte de So leyes. Satan makes accusation daily over you. Entonces Satanás le hace acusaciones a usted a diario. And those who don't know God Y aquellos que no conocen a or Dios know the way He works, o que no conocen la manera que Él opera, because God is judge, porque Dios es juez. Jesus is mercy and grace. Jesús es misericordia y gracia. Amen. Amén. Okay? Those who don't know the way He works. Los que no conocen la manera que Él So you opera. might say, well, I'm all that. I can do what I want to do. Puede que usted diga, yo me mando solo, puedo hacer lo que But yo the quiera. moment you create disorder, Pero el momento que usted cree un desorden, you give Satan legal access usted con eso le da a Satanás un acceso legal to every evil work. para que haga toda obra mala. And you don't get to choose. Y usted no puede escoger cuál Well, es. I think I'll take a spirit of perversion, Bueno, yo sí recibo un espíritu de but perversión, not a spirit of death. pero no un espíritu de muerte. I think I'll take poverty, Creo que sí recibo la but not pobreza, a spirit of perversion. pero no un espíritu de pobreza, de I think I'll perversidad. take a generational curse, Creo que recibo una maldición generacional. but not, so you don't get to choose every evil work. Pero aquella otra cosa, no, usted no puede escoger, viene toda la obra mala. It's called the legalities and technicalities Se llama legalidad y cosas in the técnicas realm of the spirit. en el ámbito del espíritu. So when you create disorder in your finances, Entonces, cuando usted crea un desorden en sus finanzas, disorder in your spirit life, desorden en su vida espiritual, disorder in your family, desorden en su familia, disorder in a church, un desorden en la iglesia, when you don't follow the pattern of God, cuando usted no sigue el patrón the de Dios, divine, lo divino, accurate lo que es correcto, order el orden and arrangement of y things, la manera que las cosas están then puestas, the enemy has legal access. entonces el enemigo tiene un acceso You legal. can pray all day, Y usted puede orar todo you el can día, fast for a month, puede ayunar un mes, but if you don't bring order, pero si usted no trae orden, you're just getting skinny. simplemente se va a poner más flaco, You're not getting powerful. pero no se va a poner más poderoso. Amen. Thank you. There has to be order. Tiene que haber orden, It's a pattern. es un patrón. So God lays out Entonces Dios establece divine patterns. patrones divinos They are His sacred secrets. que son sus secretos sagrados. Then there's Y positioning. entonces hay posicionamiento. And when something is in position, Cuando algo está en su posición, it is the way a person es la manera que una or a persona thing o una cosa is placed or arranged. se ubica o se coloca, The place where one is. el lugar donde uno esté. I'll come back and teach you more on that. Voy a regresar y enseñarle más acerca de eso. So God Entonces Dios has a method of operation, tiene un método de operación, divine un patterns, patrón divino, a divine accurate order and arrangement of things. un orden correcto divino como las cosas When deben ser. something Cuando algo is arranged, está it is puesto, put into a proper systematic order. es que está en un orden correcto y And sistemático. that order for the kingdom of God. Y ese orden es para el reino How de many of Dios. you know you're part of the kingdom of God? ¿Cuántos saben que son parte You've del been reino de called Dios? out of Que usted darkness. ha sido llamado a into salir the de oscuridad marvelous light. para entrar a su luz The admirable. Bible says Dice la Biblia you're in this world, que usted está en este but you're mundo, not of this pero que world. no es de este but you're to mundo, go to the world. pero tiene que ir al mundo. Jesus said, Jesús dijo, repent, arrepentíos, change your mind, cambiar de change your parecer, direction. cambia la The dirección. kingdom of God has come. El reino de Dios ha venido. So that order Ese for the orden kingdom of para God el reino de is Dios always siempre and has always y been para siempre ha and will sido always y be para siempre será first things first. que lo primero es lo primero. Seek ye first Buscad the primeramente kingdom of el God, reino de Dios or it's called the principle o el principio of first fruits. de las primicias. Remember, a principle Recuerda, un is principio from the root word prince, es de la raíz prince, meaning it has dominion, que significa algo que tiene Or dominio, monarch. algo que es a un monarca, fundamental, algo a fundamental, foundational truth, una verdad fundamental which all others are based on. sobre la cual todos los demás se cimientan. So the kingdom of God, Entonces el the reino de divine Dios, accurate order and arrangement, el orden correcto y divino, is the principle of first fruits, es el principio de las which primicias. means ¿Qué this, significa that esto? all first belong to God. Que todo lo primero le pertenece a Dios. The first hours of your day, Las primeras horas del día, the first day of the week, el primer día de la the semana, first month of the el year, primer mes del año, the first of all your increase, lo primero de the todos sus first fruits aumentos, offering, lo primero de la the ofrenda, firstborn. el primer It all primogénito, belongs to todo God. le pertenece a Dios. First fruits means Las primicias significan the first fruits of the crop, las primicias de la the cosecha, hasty fruit, lo que viene to primero, give the birthright, dar el derecho a la the primogenitura, best or the choice part, la parte mejor, the first
first in place, el primero en lugar, the first in time, lo primero en tiempo, the first in lo order, primero en orden, the first in rank. lo primero en It rango. also means beginning. También significa el Very comienzo. important, beginning. Muy importante el comienzo. Chief. Lo principal. Or principal thing. La cosa mayor. Captain. El capitán. Forefront. El que va And adelante. fundamental. Y fundamental. Fundamental Fundamental. is a basic essential. Es una cosa esencial, básica. Serving as a basis. Que sirve como la base. Supporting all Y existence. que apoya todo lo que existe. So a fundamental Entonces algo fundamental means significa if you don't have que si usted no tiene a basis, una base, you have nothing to support. que no tiene nada para poder Structure. apoyar la estructura. So if I want to hang pretty drapes right now, Entonces, si yo quisiera poner unas cortinas bonitas ahora, but I don't have anything to hold the window pero no tengo nada que me sostenga la ventana en su lugar, because the wall falls down, porque la pared se me derrumbó, because there's no foundation, porque no había fundamento, then it doesn't matter how pretty my drapes are. entonces no importa qué tan bonitas sean las cortinas, There can be no structure in my life en mi vida no podrá haber estructura, because there is no basis porque no hay una to base support the structure. que sostenga la estructura. Without this foundation, Sin dicho fundamento, this building would collapse. este edificio se derrumba. And if you could see in the spirit, Y si usted pudiera verlo en el many espíritu, times muchas veces our buildings are collapsing nuestros edificios se because derrumban we do not put first things first. porque no ponemos lo primero primero. Seek first. Buscad primeramente The kingdom of God. el reino de Dios. So it also means También significa a promise to come. una promesa de algo que viene. It shares the same root word Comparte la misma palabra en as su raíz, Bekor, como la meaning palabra firstborn. que significa el que nace primero. Jesus declares and God declares Jesús declara, Dios that declara first things belong to Him que todo lo primero le pertenece a in Él, order en orden to establish para establecer the redeeming covenant ese pacto de redención for everything else that comes after it. para todo lo que va a venir después. So here's the principle. Entonces aquí está el principio. The first fruits Las primicias set the pattern establecen el or patrón establish o the establecen destiny for what is left. el destino de lo que It's the queda. one thing Es aquello that affects everything else. que va a afectar a todo lo demás. Anytime something is a first Cosa que algo sea lo primero, a first fruit, la primera fruta, la God primicia, also calls it Dios también le a llama a eso, devoted thing. algo que está devoto. And He always lays claim to Y it. Él siempre reclama eso. Examples. Ejemplos. Jeremiah chapter 2 verse 3. Jeremías 2:3. Israel was holiness unto the Lord, Santo era Israel a Jehová, and the first fruits of His increase. primicias de sus nuevos frutos. All that devour Him Todo lo que le devoraban shall offend, eran culpables and evil will come upon them, y mal venía sobre saith the ellos. Lord. Dice Jehová. So God wanted a people, Entonces Dios quería un pueblo and He chose the Hebrews, y escogió a los and He hebreos made them a nation called Israel, y los formó en una nación llamada Israel that He would bring His Son through para de allí traer a su and hijo take the gospel to the world. y llevar el evangelio al mundo. And He said, Israel's holiness to me, Y dijo, Israel es it is santo my para mí. first fruit. Esta es mi primicia. You guys know this. Ustedes esto lo It's saben. the first nation, Es la primera the nación, first people el primer pueblo God made covenant with. con los cuales Dios hizo And un then He pacto. extended His gospel Luego extendió el evangelio through Israel a través de to Israel all the world. a todo el mundo. And God says they're a first fruit. Y Dios dice que ellos son And as a primicia. first fruit, Y como He primicia, said, if anyone dice si cualquiera offends them los ofende a or ellos brings evil to o them, les trae mal a ellos, destruction will come on them. a ellos le va a venir una destrucción. So the principle Entonces el is principio any time es cualquier you vez take a first fruit que usted toma la primicia and use it out of order y la usa fuera de or orden bring evil to it o trae algo malo a ella or do wrong to it, o hace algo incorrecto a destruction ella, comes upon it. la destrucción va a venir por You'll eso. see where the church is a first fruit of God. Y usted va a ver que la iglesia es la primicia I'm de going to take you Dios. through a lot of word Y today. lo voy a llevar a muchas palabras That's hoy. why. Es por esto. It's not because we're so special, No es que nosotros seamos tan But we especiales, are. pero sí lo but somos. when someone Pero cuando alguien touches you, lo toca a usted, touches God's first fruit están tocando la for primicia de Dios destruction,
Y van a tener Evil comes upon them. Viene una maldad sobre Destruction ellos. comes upon them. Una destrucción viene a ellos. That's why Es por esto vengeance belongs to the Lord. que la venganza es mía, dice el Señor. Devoted things, Son cosas devotas. first fruits, Las primicias. belong to God. Todo le pertenece a Leviticus Dios. chapter 27, Levíticos capítulo 27, verse 26 through 28. versículos 26 al No one, 28. however, Pero may dedicate the firstborn of an animal, nadie puede dedicar la primogenitura de un since the animal, firstborn already belongs to the Lord. porque ya le pertenece a Jehová. Whether an ox or a sheep, it's already the Lord's. Sea buey o oveja, ya es de Jehová. Verse 28. Versículo 28. But nothing that a man owns, Pero nada que un hombre but tenga, nothing that a man owns, nada que tenga un hombre and devotes to the Lord, que él consagra al Señor, whether man, sea hombre, a human being, a ser a humano, relationship, una relación, or animal, un animal, which was their business, que eran sus negocios, or family, o familia, or land. o tierras. Nothing that a man owns, Nada que un hombre tenga. business, Negocios, money, dinero, relationship, relaciones, family, familia, land, terrenos. and he devotes to the Lord, Nada que él may consagra al be Señor. sold or redeemed. Nada puede ser vendido. Everything so devoted Todo que se haya is dado most holy to the Lord. es muy santo para el Señor. All first fruits, Todas las primicias, all devoted things todas cosas are consagradas holy to the Lord. son santísimas al Señor. Devoted things Cosas que consagradas. first things Primeras cosas have the exact same meaning. significan lo mismo It's the exactamente. irrevocable giving over to God. Es algo que se da a Dios irrevocablemente. They are things that belong to Son God, cosas que le pertenecen a and Dios. God lays claim to it. Si Dios la reclama To devote para de dar means to commit y poner como devoto by a es solemn act, comprometer un acto to give solemne, over directly. es dar directamente Such things as time, cosas como el tiempo, money, el dinero, resources. recursos. When you are devout, Cuando usted es devoto, it means having or showing deep religious commitment, significa que usted tiene o demuestra un compromiso religioso or profundo, totally committed que está completamente to comprometido a cause or belief. a una causa o a una So creencia. devotion Entonces la devoción becomes the highest expression viene a ser la expresión más of alta dedication to de God. la dedicación a Dios. So God says, Entonces dice Dios, don't give me lip service. no me digas solamente con las palabras, Get in order. ponte en orden, Because devotion porque la devoción cannot be done no se puede hacer without giving. sin dar. God so loved the world, De tal manera amó Dios that al he mundo gave. que Él dio, and giving y el dar always comes from the law of loving. siempre viene por la ley del amor. Devotion La devoción is proof es that evidencia God's presence. de que la presencia is de Dios priority. es una prioridad. So all first things, Entonces todas las cosas all devoted primeras, things todas cosas que belong ustedes to God. tengan devoción Are le you with pertenecen me? a Dios. Están conmigo en esto. Exodus chapter 13, Éxodo capítulo verse 13, 1 through 3. versículos 1 al 3. The Lord said to Moses, Jehová habló a Moisés diciendo: commemorate consagraos to every firstborn male todo primogénito varón, the offspring cualquier of cosa every womb que salga de la among the matriz Israelites de los hijos de belong Israel to me, me pertenecen a whether mí, man or animal. sea hombre o Then animal. Moses said to the people, Moisés le dijo al pueblo: commemorate this day. tener memoria de este So they día. had to consecrate, Tuvieron que consagrar, then they had to commemorate. luego tuvieron que hacer memoria. And so watch how important this is. Mira qué tan importante es esto. Now let me explain something. Mira, le explico algo. Because first fruits Porque las primicias is a principle, right? es un principio, ¿verdad? So the first is the whole of everything. Entonces lo primero es la totalidad de todo. There's a big difference between tithe. Hay una diferencia grande And entre first fruits. diezmo y primicia. So let me go into a few things. Así que déjeme entrar en unas cosas. We live in the Western world on a different calendar than most of the world. Nosotros vivimos en el mundo occidental, tenemos otro calendario que la mayoría There's a del mundo. solar and a lunar. Hay un calendario calendar. solar, uno lunar. So for the Hebraic or the Jewish people, their head of the year is a different month than ours. Entonces, para el pueblo judío, el inicio del año para ellos cae en otro mes que para That's why nosotros. they have a first fruit season, a first fruit feast. Por eso es que ellos tienen una temporada de primicia y una fiesta de primicias. Because it's called Rosh Hashanah, the head of the year. Porque ellos le llaman Rosh Hashanah, que es el principio de su año. And they have to bring a first fruit offering. Y ellos allí tienen que traer una ofrenda de In the primicias. Western world, En el mundo occidental, our first month nuestro primer is mes January. es enero. It belongs to the Lord. Y le pertenece al That's why we Señor. pray. Por eso oramos. That's why we fast. Por eso That's why we ayunamos. dedicate it Por eso lo to dedicamos God. a Dios. That's why we bring Him a first fruit offering. Por eso le traemos una ofrenda de It is primicias. different than the tithe. Es diferente al diezmo. Because the tithe
tithe Porque el diezmo is the first tenth, es la primera you- décima are parte. you hearing me? ¿Me están escuchando? the first tenth La primera décima of the parte gross income. de lo que es el ingreso bruto. Apostle, if it's not the first tenth, Entonces, si no es la then primera it's not the tithe. décima, entonces no estamos hablando del Because diezmo. remember, the tithe is holy. Recuerde que el diezmo es santo. All first, Todo lo que sea are primero holy. es santo. when you touch something that's holy, Cuando usted toca algo you santo, desecrate it usted lo desacra instead of consecrating en vez it. de consagrarlo. So the reason that's important, La razón por la cual eso es let's importante, just say you get paid $1,000 vamos a decir que a usted le pagan $1,000 and you bring your tithe to the storehouse. y usted trae su diezmo al alfolí You present God with $100, y usted right? le presenta a Dios $100, But ¿verdad? let's say you take that $100 and you paid your mortgage or your electric or JCPenney or Macy's. Pero vamos a decir que usted toma el dinero y paga la hipoteca, paga la luz, Okay, paga so the electric Macy's, here JCPenney, is FPL. FPL, okay? FPL. Let's say we take that $100 and instead of bringing it to the house of God first, Vamos a decir, usted toma los $100 en vez You de write traerlo a your la casa de electric Dios, bill usted paga la first. cuenta primero de la Okay, luz, first. primero, so you've dedicated that as holy. y eso usted lo pone como algo santo. So basically you're saying, Básicamente FPL, está diciendo FPL, heal my child. sáname a mi hijo. FPL, FPL, restore my family. restáurame la familia. FPL, FPL, break the generational curse off my life. rómpeme la maldición generacional en mi vida. FPL, FPL, find my prodigal son. búscame al hijo pródigo. FPL, FPL, bring generational blessings. tráeme bendición generacional. Because remember, the first is what's holy. Porque recuerde lo primero es lo Because santo. whatever you use the first for Y para lo que sea que usted use la primera redeems the porción, curse off the rest. eso va a redimir la The maldición que queda en reason los tithers demás. are blessed La razón por la cual la gente que is diezma the son bendecidas 90% goes further es porque el because it's 90% redeemed from the curse of the law. le rinde más porque queda redimida de la maldición de la ley. So if you bring just any 10, Entonces, si usted trae cualquier It's not the 10%, eso no es el because diezmo. tithe is holy Porque el diezmo es santo. and only first Y fruits, solamente la only primicia, first, solamente los are primeros, holy and belong to the Lord. es lo santo que le I have pertenece been al reading Señor. you scripture after Le scripture vengo leyendo escritura tras to escritura show you para mostrarles the divine, accurate order and arrangement. que el orden correcto divino de las cosas. So when you get out of order, Entonces, cuando usted se sale de your orden, life looks like a mess. su vida luce como un Come desastre. help me, Lena. A ver, ayúdame, Let me Lina. show you what you look like spiritually. Déjame mostrarle cómo usted se ve Remember, there is a espiritualmente. divine, accurate order and arrangement. I need my Recuerde clothes. que hay un orden divino, acertado y correcto. So spiritually, Entonces, come espiritualmente, help me out. a ver, ayúdenme. I better take off my shoes. Me voy a sacar los zapatos. So normally, watch, Normalmente, mire, you would put a jacket on like this, usted se right? pone una chaqueta Because de esta that's the manera. right order, Porque ese right? es el orden correcto. But when you do things out of order, Pero cuando usted hace las cosas this is fuera de what you're orden, looking like spiritually. espiritualmente usted está haciendo esto. Mire, All right? mire eso. So help me now. Ayúdenme. I know I'm looking cute in that purple dress, but now Yo you're sé que putting el this out of vestidito order. está bonito, pero mire Let's see. cómo está Now fuera I de need my orden. A pants. ver, déjame ponerme los pantalones. Okay, and so now I'm just going to put it in because I'm still going to use the same pieces. Voy a usar las mismas But this is piezas, what you're looking like pero los spiritually. pantalones me los pongo así Where are my espiritualmente. shoes? Mire, a ver los zapatos, me los pongo ¿dónde los zapatos? Okay, and so Mire. spiritually, this is what many people En look las like. manos. Espiritualmente, Because they've taken muchos what is holy, están así the porque first toman hours of the day, lo santo, lo the primeras first horas, of your lo increase, primero del aumento. your household's out of order, Su casa your está fuera de finances orden. are out Su of order, finanza fuera and de you're orden. walking around saying, God, Y usted dice, Dios, help me. sáname. God, Pero provide Dios, for me. pero pelea por Lord, mí. Pero Señor, bring deliverance to my son. trae liberación a mi hijo. But this is what you look like spiritually Pero espiritualmente usted está because así. there's no order, Porque no hay orden. because you did not honor God Porque usted no honró a with Dios first things first. con lo primero And siendo God primero. says, Y Dios dice, Get it in order. ponte en orden. Get it, see? Mire, Takes, mire. This is what it takes 4 people to get you in order. Y después Look, faltan get 4 it personas in para order liberarlo y ponerlo en orden. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. And so we look spiritually Y entonces espiritualmente silly lucimos como unos tontos. because we think Porque pensamos we can do it our way. que lo podemos And God hacer says there's an order for your a family. nuestra manera. Dice There's Dios, an no. order for your Hay church. un orden para la familia, There's la an iglesia. order for my Hay un house. orden para mi There's casa. an order for your finances. orden para las There's an finanzas. order for your Hay time. un orden para There's el an hijo. order for your service. Hay un orden en tu And when servicio. it's out of Y cuando order, está fuera de you orden, open
cosas back in the order of God's al word. orden de la palabra de Dios. I'm not through. Be Y seated. no he terminado, tome asiento. Somebody say first things first. Que alguien diga, lo primero es lo primero. So remember, we have to consecrate Entonces hay que consagrar, according to acuérdese, Exodus 13, conforme Éxodo 13, which que means significa to set things in order, poner las cosas en orden, to arrange, colocar and to appoint to office. y poner las cosas en su debido oficio. Then they were to commemorate, Luego tenían que hacer memoria, which literally in the King James it's the same word as remember. que literalmente en esta versión también es But it's acordarse. not like, oh, remember, like a memory. Pero no como quien dice, ay, me acuerdo de una memoria. It means to mark Significa marcar as to be recognized. como algo para que se reconozca. That is, Que es it means to be male, algo que tiene que estar a puesto. man, Algo de un hombre animals. o de animal, or most noteworthy. algo, cualquier cosa de valor. Now don't get mad, Ahora, no se moleste, but God gave man, pero Dios le dio al hombre, gave you authority, sir. le dio a usted autoridad, Señor. So is this your wife? Ella es su esposa. Come here. Pónganse acá los dos. So again, in the household, En la casa de ellos. Okay. Ok. A ver, miren. you have, now, as an individual believer, Ahora, como creyentes you have individuales, authority both in heaven and earth. los dos tienen autoridad en el cielo y en la tierra. Individually, you have it. Individualmente usted You también have lo it. tiene y usted también lo tiene. But as a family, Pero ahora como as husband and familia, wife, you've como now become esposo one. y esposa, se han hecho una sola You have carne. authority. Usted tiene autoridad. She has influence. Ella tiene influencia. That's what God gave. Así lo hizo Dios. When influence gets perverted, Cuando la influencia se it pervierte, becomes manipulation. pasa a ser manipulación. He has authority. Él tiene autoridad. When men don't walk in authority, Cuando los hombres no caminan en they autoridad, become weak like Ahab vienen a ser débiles como Acab. and have women Y entonces mujeres, who know how to manipulate like Jezebel. algunas que saben manipular como Jezabel. And therefore, weak men Por ende, los hombres that débiles don't walk in authority que no caminan en la autoridad and know how to bring order to their house y no saben traer orden a su casa, will have Jezebel spirits. van a tener espíritus de Jezabel. Okay, wait, we're Pero not done. espérense, no hemos terminado. Okay, because it means to mark is to be recognized. So watch, Significa this is marcar, God. para reconocer. Mire, Dios es así, mire. God Dios stands in heaven. se para así en el cielo. You now are one. Ustedes ahora son una sola He carne. marks. Y él They're so worried marca. I'm going to fall. I do this all the time, all right? Yo siempre me paro en la silla, He tranquila marks que no me you. voy a caer. Él lo marca. You have authority. Tienes autoridad. He holds you accountable. Tú vas a tener que He darme holds you cuenta. responsible. Tú eres el responsable. You've been recognized. Has sido reconocido You como want to tal. know why there's such an attack against men? ¿Quieren saber por qué hay tal Attack ataque against family? en contra de los hombres y la familia? Because if you can take authority out of something, Porque si usted le saca you la can autoridad a destroy algo, it. entonces usted lo puede destruir. are you hearing what I'm saying? ¿Están escuchando lo que les voy diciendo? So, spiritually, Entonces, espiritualmente, the enemy sees that. el enemigo ve esto. So, spiritually, in the spirit, you've been marked as recognized. En el espíritu tienes una marca que te reconoce. And so, God says, can't touch that. Entonces Dios dice, eso no me lo toca. Unless you make a decision to open a door, Aunque If tú you tomes la open a decisión, door, si tú abres the una enemy puerta, gets free access. entonces el enemigo sí va a Be tener un seated 'cause I'm acceso gonna show libre. you. Sí, déjame That's what mostrártelo. commemorate means. Eso es lo que significa That's what to hacer remember memoria. means. Eso es lo que So you've significa been marked, estar marcado. recognized in the spirit. Eres reconocido en el It's espíritu. very important you understand Es muy importante que usted eso lo entienda. because it's the same word Porque es la misma palabra as first fruits. como primicias. Just like you find in Deuteronomy 8:18. Así como usted ve en Deuteronomio And 8, thou shalt say in thine heart, dirás en tu corazón, my power mi poder and the might of my y hand la fuerza de mi has mano gotten me this wealth. me ha traído esta And riqueza. wealth means a force. Y riqueza significa fuerza, It means resources, significa recursos, an army, un ejército, wealth, riquezas, virtue, virtud, valor, valor, strength. fuerzas. And God is very serious about first Y things. Dios toma las cosas primeras muy en serio, Keeping first things first manteniendo lo primero in their proper order. en su orden correcto. And he says, you've said
said, Entonces él dice, has it's dicho, my ha hand sido mi that is mano guiding me all this. que me ha traído esta But thou riqueza. shalt remember. Pero te acordarás, The word remember esa palabra means to acordarás mark as be recognized. significa márcalo, It means first reconócelo, fruit. significa But thou primicia. shalt first fruit, Pero vas a ser the Lord thy primicia, God, que el Señor tu Dios, for it is he porque Él that giveth thee power es el que te da poder and y anointing la unción to get wealth. para hacer riquezas. It is he Es Él that giveth thee power quien te da poder and anointing y la unción to get virtue, para valor, tener strength, virtud, wealth, and fuerza, army, riquezas, resources. ejército, recursos. You aren't hearing what I'm No me saying. está escuchando bien lo que le digo. So that he may establish his covenant. Para Él poder establecer su pacto. Come on. Vamos. So when you do not Entonces cuando usted first fruits the Lord, no pone primicias en el Señor, then spiritually entonces you have espiritualmente bound God usted ha amarrado a from being Dios able to establish his covenant. y Él no puede establecer su pacto. The principle, El principio, Romans chapter 11 verse 16. Romanos 11:16. For if the first fruit be holy, Si las primicias son the lump is santas, holy. también la masa restante. And if the root is Y holy, si la raíz es santa, then so are the branches. también lo son las ramas. So if the first fruit, Entonces si la primicia holy, es santa, then so is the lump. también la If the masa. root is Si holy, la raíz es so are the santa, branches. también las ramas. So what makes it holy? Entonces, ¿qué es lo que lo hace santo? Divine, accurate order and arrangement, it belongs to God. El orden correcto divino de Dios que le pertenece a Él. Divine, accurate order and arrangement, it belongs to God. El orden correcto de, So certero de Dios. anytime you touch anything that belongs to God, any first, Cada vez que usted toque algo que le pertenece a Dios, cualquier cosa que sea primera, then you have desecrated usted lo va a what was desacrar. to be consecrated. Algo que tenía que ser So consagrado. now what was holy Ahora lo que fue has santo, been made unholy. ahora ya no es santo. And the enemy, Y el enemigo, though good people aunque gente who buena love God que ame a Dios, are perishing, están pereciendo. not because they don't love God, Pero no porque no aman because a they Dios, don't know how He works. sino porque no saben cómo Él opera. So pastors, Entonces pastores, apostles apóstoles, are worn out ahora están because cansados. people even coming to church Porque aún hay gente que viene a la are iglesia full of demonic strongholds, llena de fortalezas depression, demoníacas, con depresión, con diseases, enfermedades, devils, con diablos, oppression, opresiones. and y you usted are to be free tiene que ser libre and living y viviendo an abundant life. una vida abundante. Christ died Cristo murió not only to get you to heaven, no solo para llevarte al but to cielo, get heaven here to earth. sino para traer el cielo a la In the tierra. name of Jesus, En el nombre de Jesús, you are free usted es libre from curses. de maldiciones. You are free Usted es libre from sickness. de la enfermedad. You are free Usted es libre from death. de la muerte. You are free Usted es libre from hell. del infierno. You are free Usted es libre from the grave. de la tumba. You are free Usted es libre from poverty. de la pobreza. In Jesus' En name. el nombre de For Jesús. the first fruits be holy, A que tu primero sea so is the santo, whole lump. también lo es la masa. But if it's unholy, Pero si no es santa, so is the whole lump. tampoco lo es la masa restante. The first Lo primero represents, represents the representa total. lo total. So whatever you use the first portion for Entonces, para lo que sea que usted use esa primera dictates what porción, happens to the rest. eso va a dictaminar lo que le ocurra a lo demás. So I showed you the tithe. Ya le mostré el diezmo. If I use the first hours of my day Si uso las primeras horas de mi día for me, para mí misma, it sets the rest of my day. eso establece cómo va a ir el resto de mi día. If I take the first day of the week, Si tomo el primer día de la which semana, God says is holy, it's the Sabbath that belongs to Him. que dice Dios es santo, el sábado que le pertenece a Él, So you might say, well, culture says I can just stay home and watch TV, I can do whatever. pero usted dice la cultura me dice But me God puedo says, quedar do en not casa forsake the assembling of yourself. a ver la televisión, pero dice Dios que no Even the dejes de more as you congregarte, see the day approaching. especialmente cuando vienes que se acerca el fin. So if I take the first day Entonces si yo tomo ese primer día, and I don't dedicate that to God, pero no se lo dedico a Dios, I don't care if the malls are open, no me importa si if está Disney's abierto la open, tienda o if Disney you está take your abierto. children to Si Disney usted lleva a sus hijos a and Disney not to the church, y no los trae a la iglesia, there's a consequence. eso va a tener una There's consecuencia. a consequence. Eso tiene You consecuencia. cannot violate. Usted no puede violar the word of God. la palabra de Dios. I'm just a messenger. Solamente soy el I'm mensajero. teaching. I feel the Holy Spirit right now. Estoy predicando y enseñando, siento el Espíritu Santo ahora mismo.
So whatever you do with the first month of the year Lo que usted haga con el primer mes del dictates año how the rest of the year will go. dictamina cómo le va a ir el This resto is del a año. first year of an entire decade. Este es el primer año de una What you década do with this completa. year Lo que usted haga este will año determine your decade. va a determinar toda su década. All first Todo lo que sea belong primero to God. le pertenece a The Dios. first is so powerful Y lo primero es tan poderoso that Adam's fall que la caída de Adán dictated the entire pattern dictó el patrón for all completo mankind. para toda la humanidad. Put the scriptures up. One man fell. Vamos a ver la escritura, porque cayó un hombre. You can blame Adam and Y Eve, usted le puede echar la culpa a Adán y a Eva, but if it were you or I, we'd probably done the same pero si thing. hubiéramos sido usted y yo, segurito And hubiéramos hecho one lo man's mismo. disobedience Pero entonces la desobediencia de una persona brought death to all men, trajo muerte a todos los brought hombres, sickness to all people, trajo enfermedad a todo un brought pueblo, poverty to everyone. trajo pobreza a todos. And Romans chapter 5, Romanos capítulo verse 5, 14 through 15. versículos 14 y 15. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, Watch, even Mire. over those who did not sin by breaking a command. aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de So Adán. Brian, even if I didn't sin, Entonces, aunque even yo if I didn't break a command, no hubiera pecado, death Brian, reigned over me. la muerte igual hubiera reinado sobre It mí. had rulership Ya tenía because dominio of one act by a man por un acto de un hombre. until, Hasta, watch what happens. mire lo que pasó. It says, Dice, who was a pattern of the one to come. el que era figura de lo que había de Verse venir. 15, but the Versículo 15. gift Pero el don is not like the trespass. no fue como la For transgresión. if the many died by the trespass of one man, Porque si por la transgresión de aquel uno how murieron much more muchos, did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesus set a new Jesucristo. pattern. Jesús estableció un patrón nuevo Because he became the first fruit of many brethren. porque él se hizo la primicia de 1 muchos hermanos. Corinthians chapter 15, Primera de Corintios verse 15, 23. versículo 23. But every man in his own order. Dice cada uno en su debido orden. Christ the first fruits. Cristo las primicias. Afterwards, they that are Christ Luego los que son de at his Cristo. coming. Cuando venga As a él. partaker of the nature, divine nature of God. Como uno que participa You de la are a naturaleza de shareholder Dios. of his authority. Usted es accionista de su autoridad. Because you're being conformed into the image of God. Porque usted está siendo conformado a la imagen de Jesus Dios. Christ Que es Jesucristo. is the first fruit of many brethren. Él es la primicia de muchos hermanos. now, Entonces ahora, Because he's the first fruit, porque Él es la primicia, he governs Él gobierna what happens lo que ocurra to the destiny, con el to destino, everyone behind him. con todos los que vienen So tras for de él. everyone that receives Jesus Entonces, Christ, para todos los que reciban a the Jesucristo, same power that is in him el mismo poder que hay en is él in you. está en usted. The same resurrection spirit that is in El him, mismo espíritu de is in resurrección you. está en usted, the same authority La misma autoridad given to him both in que heaven está en el cielo and in earth y en la tierra, is in you. está también en usted. He said, greater Y él dijo, works will mayores you do cosas mayores harán vosotros, because I go to my Father, porque yo voy a mi Padre, because I am the first fruit, porque yo soy la and primicia, because I rose from the y dead porque me levanté de los after I muertos, was crucified luego de ser and crucificado buried. y ser But I enterrado, conquered death. pero vencí I la muerte, conquered hell. vencí el I infierno, conquered the grave. vencí la tumba. Therefore, Por ende, the pattern that was set by Adam el patrón que Adán no longer estableció reigns, ya no no gobierna, longer rules, ya no reina, because a new order was set. porque un orden nuevo So fue now establecido. resurrection life, Ahora vida de resurrección, miracles, milagros, healing, sanidades, provision, provisiones, abundant life vida abundante is es yours para usted, because Jesus porque Jesús became the first fruit. vino a ser la many primicia brethren. de muchos hermanos. Hallelujah! Aleluya. It goes on. Y sigue. Romans 8:29 says the same thing. Romanos 8:29 dice lo James mismo. 1:18. Y Santiago Of his 1:18. own will beget us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of Para his creature. nosotros seamos primicias por su santa voluntad. Christ set the pattern for all mankind. Cristo estableció el patrón para toda la humanidad. But perhaps one of the most interesting and powerful revelations Pero quizás una de las revelaciones más interesantes y más and poderosas connections with first fruits en conexión a las primicias is the connection to covenant. es la conexión que tiene al pacto. Because first fruits, Porque primicias, covenant means to exchange. pacto significa un So intercambio. Exodus chapter 22 Éxodo 22 says, do not hold back your offerings dice que no retengas tus from your ofrendas granaries de tus or graneros your vats. o de tus cosas.
You must give your firstborn Tienes que dar el of your primogénito sons. de tus Do hijos, the same with your cattle. e igualmente your con los sheep. bueyes, con las ovejas, Let them stay with their mothers que se queden con sus for madres 7 days por 7 días. and give them to me on the 8th day. Y luego presentármelos a mí el día octavo. The 8th day El día octavo is when they would circumcise. es cuando los circuncidaban. Circumcision La circuncisión was a traditional sign era una señal tradicional of covenant de un pacto that God had given Abraham. que Dios le había dado a Abraham. Now, Abraham is an eternal covenant. Abraham es un pacto eterno. How many of you know, according to Galatians chapter 3, if you be in Christ, then you're the seed, the heirs of Abraham? ¿Cuántos saben conforme a Gálatas 3 que si usted está en Cristo, usted es semilla, usted es heredero de Abraham? So circumcision Entonces la was circuncisión not just a sign of being a Hebrew, no era solamente señal de que él because era they were hebreo, Hebrews before they were circumcised. porque ya eran hebreos antes de ser It was a circuncidados. sign of covenant. Era una señal de un pacto. And God connects circumcision or covenant Y Dios conecta esa circuncisión, ese pacto, with first fruits. con las So primicias. he says, when you honor me with first fruits, Y dice, cuando me honras con las dedicate the first primicias, of your day, me dedicas lo primero the de tu first day día, of your week, el primer día de tu the semana, first of your increase, lo primero de tu a aumento, first fruits offering. una ofrenda de primicias, Dedicate the first month. me dedicas el primer mes, Dedicate the first year of a decade. me dedicas el primer When año de you una honor década. me with first, Cuando me honras con lo it primero, is a sign of covenant. eso es señal de que hay un pacto. You've got to understand Y this, eso lo tiene que entender, because as covenant, porque como es pacto, it is a legal binding agreement spiritually. es un acuerdo legal que nos ata espiritualmente. It is a solemn contract where God is one of the partners. Un contrato solemne donde Dios es una de las partes. So a covenant deals with transactions between God and man. Entonces un pacto tiene que ver con transacciones entre A Dios y el hombre. divine covenant Un pacto divino is a sovereign disposition of God es una disposición soberana de Dios where He establishes unconditional donde Él establece and algo sometimes incondicional. conditional A veces es condicional. declarations, Declaraciones declarative de que Él declara compacts with man. que viene a unirse al hombre. So when you bring God Entonces cuando usted le trae a Dios your first fruits, su primicia, you are honoring usted está honrando the covenant. el pacto. When you do not do that, Cuando no lo hace, you see, God's a covenant keeping God. mire, Dios es un Dios de pactos. So you're saying, God, I expect you to keep covenant with me, Y usted le dice, Dios, yo espero que tú guardes tu pacto conmigo, but I'm not keeping covenant with you. pero yo no lo guardo contigo. No, No, it doesn't work that way. eso no funciona así. We just better thank God for His grace. Así que mejor démosle gracias a Dios por su gracia, It doesn't work that way. porque las cosas no funcionan así. God says the problem is not the enemy. Dios dice, el problema aquí no es el enemigo, The problem is our own disobedience. el problema es la desobediencia. When you know to do what's right Cuando usted sabe hacer lo and correcto you don't do y it, no lo hace, it becomes sin. eso viene a ser pecado. Can I show you real quick? Le puedo And mostrar I'll eso be through. rapidito y ya Can I show termino. you what happens? Le puedo mostrar lo que Or ocurre. you want the good news of all the great things that happened to you first? ¿Quieren mejor que le dé todas las buenas noticias de todas las cosas maravillosas que van a venir para usted? Amen? Amén. So when you honor God in covenant, Cuando usted honra a Dios en el With pacto, first fruits. con las primicias, according to Ezekiel 44 verse 30, conforme a Ezequiel blessings rest on your 44:30, house, hay bendiciones sobre su which means casa. generations. Significa sus generaciones. As Exodus 23, Y Éxodo angels 23, go before you and prepare the way. los ángeles van delante de usted to preparando el tackle your camino adversaries. para tumbar a sus enemigos. According to John 6, Conforme a Juan you receive 6, multiplication and provision for more than enough. usted recibe multiplicación de provisión para tener más de lo Deuteronomy suficiente. 8:18. Deuteronomio 28:18. He establishes his covenant of wealth with you. Él establece su pacto de riqueza con 3 usted. John, you experience health. Tercera de Juan, usted va a tener salud. But what happens when you don't? Pero ¿qué va a pasar cuando usted no lo I hace? could teach on this for 2 more weeks Y right here. pudiera enseñarle esto mismo por 2 semanas más. In Hebrews chapter 11 verse 4, Hebreos capítulo It says, 11, "By 4, faith, dice, por la fe, Abel offered unto God Abel ofreció a a more Dios excellent sacrifice, más excelente sacrificio than Cain. que Caín, by which he obtained witness that he was righteous." por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. I'm going to take a minute for this. Me tomo un momento para esto. He was righteous means Ser justo because Jesus significa, had not come yet, porque Jesús aún no había venido, which means lo que he significa, made a decision tomó la decisión
and executed that decision y ejecutó esa that decisión put him in right standing with God. que lo puso a cuentas con Dios. That's what that word means. Lo que esa palabra significa. God testified of his gifts, his offering. Dios testificó de su don, de su And by ofrenda. it, he being dead, Y aunque estaba it still muerto, speaks. aún habla. So you go back to Genesis chapter 4, Entonces usted regresa a verse Génesis 3 through 4, 11. 3 al It says, 11. in the process of time, Dice, en el proceso de it came to tiempo, pass that Cain brought the fruit of the ground and an offering to the Lord. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. And Abel also brought of the firstlings of his flock and the fat thereof. Y Abel trajo también de las primogenituras And de the sus Lord had ovejas. respect to Abel, Y miró Jehová con and to agrado his a Abel offering. y a su ofrenda. but unto Cain his offering he did not have respect. Pero no miró a Caín con respeto a su ofrenda. And Cain was wroth, Y Caín se and his puso bravo, countenance fell. se decayó su And the Lord said, semblante. Cain, Dijo Dios, why are you Caín, mad? ¿por qué te has ensañado? And why is your countenance fallen? ¿Por qué ha decaído tu And watch semblante? this. If thou Mire, doest well, si haces el bien, will it not be accepted? ¿no serás enaltecido? And you know what happens. He doesn't do it, and he goes and kills his brother Abel. Ya usted sabe lo que pasa, no hace el bien, sino que va y mata a su hermano. Verse 7 says, if you do what is right, will it not be accepted? Versículo 7 dice, si bien hicieres, Which no serás means, will you enaltecido. not be elevated? En otras palabras, no Will you vas a ser not be exalted in rank, elevado en el rango, exalted in character, exaltado en tu carácter, dignity, advance, to lift dignidad, up, to rise up? levantarte, ser levantado. If thou doest well, Si haces el bien, your life will be exalted. tu vida será enaltecida, advanced. va a ser It avanzada, will be lifted up. va a ser levantada. This is about obedience. Esto se trata de Because in obediencia. Genesis chapter 4 verse 3 it says, in the process of time. Porque en Génesis 4:3 dice que en el proceso del tiempo, The Hebrew means en el hebreo significa at the end of the days. al final de los días, It means something had ended significa algo ha terminado and now there was a first. y ahora venía algo primero. It was a first fruit. Era una primicia. Because all first belong to God. Porque todo lo primero le pertenece a Dios. And every theologian Y todo teólogo believes that there was already a pattern of offerings that were established. cree que para entonces ya había un patrón para las So Cain ofrendas. brought a thanksgiving offering. Y Caín lo que trajo fue una ofrenda de It acción was de a peace gracias. offering. It's a Era thanksgiving offering. una ofrenda de paz de acción de gracias. But Abel brought a first fruits. Pero Abel lo que trajo fue su primicia. And God gave Cain time. Y Dios le dio a Caín el tiempo. Watch what he says. Mira lo que le dice. He said this. Le dice así, Cain brought some of the fruits of the soil, the offering. que Caín le trajo a Dios algo de los frutos de la tierra como una It ofrenda. was a gratitude offering. Que era una ofrenda de gratitud. It was an offering in part because it was the end of one thing in the beginning, so he was supposed to bring a first fruits. Así que fue en parte porque él trajo el It'd be final de like algo. the end of a year, December into January. He was supposed to bring a first fruit offering. Pero él tuvo que traer mejor una primicia porque era como decir el final de diciembre, He el brought primicio something, de enero. Él but it trajo was in algo, part. pero lo trajo solo en And parte. partial obedience, Y una obediencia parcial disobedience. es desobediencia. because there is a way to worship. Porque hay una manera en la And cual worship. adoramos. Y la adoración, Seek ye first buscar primeramente, is your response es su respuesta to what you value the most, a aquello que usted más valora, what you honor, aquello que usted what you honra, reverence. aquello que usted And reverencia. God says, Y dice Dios, I have an abundant life for you. yo tengo para ti una vida Do abundante. not arrest the Holy One. No amarres al Do santo. not hold him back No lo retengas, no le by impidas desecrating al desacrar what is to be consecrated. aquello que debes And God in consagrar. His Y mercy Dios en su said misericordia to Cain, le dijo a if Caín, thou doest well, si haces el bien, it means to retrace your steps, en otras palabras, ve atrás to en tus consider your pasos. ways, Vuelve y considera tus where caminos. you went wrong, Mira dónde fue que te and to equivocaste amend your offering y corrige esta and your ofrenda intention accordingly. y tu intención también. Because Cain's error Porque el error de was Caín not simply in his offering, no fue simplemente la it was in ofrenda, his attitude, sino fue su actitud. because he knew to do right, Porque él sabía hacer el but he bien, chose not to. pero escogió no hacerlo. The Bible says in Matthew 6:21, Dice la Biblia en Mateo where your 6:21, treasure is, que donde esté tu there your tesoro, heart is also. allí también estará tu It was a corazón. heart issue. Fue un asunto de su And in corazón. conclusion, look what happens. Y para concluir, miren lo que When pasó. Cain violated the principle, Cuando Caín violó el principio first fruits, de las primicias, 4 things happened to him. le ocurrieron 4 He cosas. lost the presence of God. Él perdió la presencia de He was Dios. expelled from the presence of God. Fue echado fuera de la presencia de Dios. Even David knew, Hasta David God, sabía, take anything from me, Dios, llévate but cualquier don't cosa, ever take your spirit from me. pero nunca me aparte tu espíritu. Don't ever
ever take the chariot, take the army, take the castle, take the women, take it all. But don't ever take your spirit from me. Pero nunca me apartes tu When espíritu. God's spirit leaves, Cuando se va el espíritu you de will Dios, live a life usted with va Ichabod. a tener Icabod, It is a hard life. que es una vida It is a difícil, difficult life. vida dura. There is no life No habrá vida outside of the presence of God. fuera de la presencia de Dios. Everything you need Todo lo que usted is in the necesita presence of God. está en la presencia And de the Dios. first thing he lost Y lo primero que is the perdió presence of fue God. la presencia de God Dios. says, Dice Dios, bring things back in order. pon las cosas en There's a orden. divine accurate order. El orden correcto. He divino. lost his connection with his family. Él perdió la conexión The con su second familia. thing he Lo lost segundo que perdió was his relationships went sour fue sus relaciones se without pusieron the malas. presence of God, Sin la presencia de without the Dios, protection of sin God. la protección de He Dios, was isolated. quedó aislado, He was kicked out of the garden. echado fuera del He jardín, got relationships perdió that were relaciones cut off. que fueron cortadas. When you get out of the order of God Cuando usted se and sale do del not orden honor de the Dios principle of first y fruit, no honra el principio de you la lose the primicias, presence of God. pierde la presencia de You Dios. cannot hold on to a relationship. No puede sostener una The relación. third thing he Lo lost tercero que perdió was his security fue su seguridad and his fixed position. y su posición He had to fija. flee from the place. Tuvo que salir huyendo He de ese had no lugar. secure residence, No quedó lugar no seguro. covering for safety, Ningún lugar donde estaba no seguro. covering for his life. Ningún He was escondite a para su vida. refugee. Estaba He como was a refugiado, vagabond. vagabundo. He had a vagabond spirit. Tenía espíritu de He was a vagabundo. wanderer. Andaba vagando. And that is not the will of God. Y esa no es la voluntad de God Dios. says, I'll give you houses Dice Dios, te doy that casas you did not even build. que no I'll edificaste. give you Te land. doy tierras. And the fourth thing he Y lost, lo cuarto que él he perdió, lost his harvest. perdió su The cosecha. ground was cursed, La tierra quedó so it maldita. would not yield adequate recompense Así que ya no le daba la debida for all his recompensa tillage. por todo el trabajo When que you había violate hecho. Cuando usted viola God's principle of first el fruits, principio de Dios de la you primicia, lose the harvest usted pierde su cosecha of your de blessings. su bendición. You work, Usted trabaja, you sow, usted siembra, but you don't reap. pero no cosecha. Because God says, Porque dice you Dios, must tienes honor me que honrarme a and mí put me y first. ponerme primero. You must Tienes honor me in your family. que honrarme en tu Honor familia. me in your finances. Honrame en tus finanzas. Honor me in your service. Honrame en tu servicio. Your first Tu service primer servicio. goes to me, Diez para mí. not to your job. No para tu Your trabajo. first priority La primera is prioridad me. soy yo. Your first ministry Primer is ministerio me. soy yo. Your first Tu giving primero, lo que is to das me. es para mí. Your first paycheck Tu primer belongs cheque to me. me pertenece Your a mí. first increase Tu primer belongs aumento to me. me pertenece Your a mí. first day every week Primer día cada belongs to semana me. me pertenece. Your first hours every Las day primeras horas belong cada to día me. me pertenecen a mí. I must be first. Yo tengo que And ser when I el am primero. first, Cuando sea primero, you will walk vas a an caminar abundant life en una vida with my abundante con mi presence, presencia, with divine con connections, conexión divina, with secured con position, posición segura and with a harvest for everything you sow. y con una cosecha por In todo lo que has Jesus' name. sembrado en el nombre de Jesús. Hallelujah! Aleluya.